Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Estás dentro de los 5 primeros, mi querido Escorpio. Por eso que te hago tu lectura bonus y te tengo una sorpresa, cariño. ¿Qué cosa, Richard? Si te fijas, este es un cuenco de cuarzo, corazón, ¿vale? Es muy potente, sobre todo para el tema de las energías. Si tú de repente en estos momentos te sientes con malestar, te sientes de repente un poco cansado, cansada, molestias o de repente el ambiente de tu casa, mi querido Escorpio, con este juego del cuenco del cuarzo, tú vas a sentir como una liberación, vas a sentir como que te liberan de una carga, mi querido Escorpio, ¿vale? También, posiblemente en los lugares donde tú tienes un malestar, vas a ver que ahí se concentra la energía, cariño. Es una forma también de sanación, mi querido Escorpio. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que esto me pueda servir para que yo pueda hacer lo que es una limpieza en casa porque siento que el ambiente está muy cargado? Sí, también te puede servir, ¿vale, Escorpio? Si tú quieres, puedes poner lo que es en tus altavoz y entonces, pues, que llegue todo ese sonido del cuenco del cuarzo, cariño, en tu hogar. Yo, de toda manera, mi querido Escorpio, siento un Virgo muy fuerte, de toda manera, el fin de semana voy a hacer lo que es un video especial para que tú puedas canalizar toda esta buena vibra para tu hogar, para ti, para tu entorno, etcétera, etcétera. ¿Vale, corazón? Muy bien, vamos a pedir que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Cierra tus ojitos. Muy bien, mi querido Escorpio, muy bien. Una de las imágenes, corazón, siento que muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas del signo Aries y el signo Tauro. Tú solamente toma lo que es tuyo. Dime si muchos de vosotros tienen en casa una estampita de un santo, ¿vale? Puede ser que tú lo llevas lo que es en la billetera o de repente donde he visto que está en un lugar donde hay muchas joyas. A lo mejor tienes una cajita donde guardas tus joyas o en ese lugar tienes, yo que sé, a tu estampita, a tu santito, cariño. Es como que me dan a entender, mi querido Escorpio, que tú lo pones inclusive para que pueda resguardar este tipo de joyas, estos collares o algo muy importante para ti también. Porque a lo mejor me dice, Richard, es cierto, yo dejo ahí a mi santo para que cuide, yo que sé, mis ahorros, para que cuide un testamento. También, ¿por qué no? Porque siento como que está protegiendo, está cuidando, mi querido Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo.
El otro mensaje también, mi querido Escorpio, hay muchas miradas que te observan, corazón. Puede ser de repente lo que es en la calle, puede ser también lo que es en tu propia casa, cariño. Porque he visto muchos ojos, Escorpio. O tú de repente me dices, Richard, ahora que tú lo dices, alguna vez yo he tenido esa percepción de que en casa alguien me observa. Y posiblemente si tú tienes animales, Escorpio, los animales lo perciben. Muchos de vosotros tienen en casa un loro, un perico, pero es un ave que tiene los plumajes con colores vivos. Cariño, como si estuviera con mi camisa hawaiana, mi querido Escorpio. Porque siento como que en una de las imágenes que he visto que esta ave se pone muy nerviosa, cariño, o si es machito, muy nervioso, corazón. Como que justo cuando tú de repente sientes esa energía, las aves se ponen nervioso. O tú de repente me dices, Richard, no es que yo críe aves, pero es verdad que llega un momento en cual las aves están tranquilas en mi jardín, en mi patio, pero justo cuando yo siento esa energía, se pone muy nervioso, muy nerviosa. Ellos pueden percibir, Escorpio, lo que está pasando en tu entorno, corazón, ¿vale? Vamos a ver, cariño, vamos a ver una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Otra cosa, Escorpio, siento mucho porque muchos de vosotros han perdido a una de sus mascotas que era muy especial, ¿vale? Porque lo he visualizado, lo he visto. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Últimamente tú, Escorpio, estás como muy receptivo, muy receptiva. Como que tú me dices, Richard, estoy sintiendo la energía de que algo se aproxima, de un suceso. Puede ser de repente la energía de una persona que para ti es muy importante, como también de eventos en el futuro. Entonces, estás muy espiritual, estás con la conexión, mi querido Escorpio. O de repente, a través de los sueños, para un grupo de ustedes, se le está entregando mensajes. Mensajes que te van a ayudar para el problema que tú estás viviendo en estos momentos. Puede ser en el amor, puede ser la familia, puede ser la economía, etcétera, etcétera. Pero se te va a entregar. Es muy importante que vosotros, Escorpio, no ignoren esto. Richard, ¿cómo puede ser que los sueños me va a avisar? Los sueños avisan, cariño. Los sueños avisan, Escorpio. Otra cosa que estamos en una época, en una temporada en la cual no queremos creer lo que no vemos. Pero los sueños avisan, Escorpio. Avisan. Y siento que para muchos de vosotros hay una energía que tú estás sintiendo. Siento que muchos de vosotros están siendo como una esponja también para las energías. Es muy importante que de vez en cuando descargues toda esa energía, pero tú estás sintiendo la conexión de alguien. Vamos a ver qué tipo de conexión tú estás sintiendo, mi querido Escorpio, en estos momentos, ¿vale? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. ¿Qué tipo de conexión estás sintiendo, Escorpio? Muy bien, vamos a ver. Cayó una carta. La carta del 5 de oros. Una persona que se marchó de tu vida o que tú lo echaste de casa, también puede ser el caso, Escorpio. Esta persona quiere volver otra vez con ustedes, pero la última palabra lo tienes tú. Mira, si te das cuenta, posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, pero yo también lo estoy esperando. ¿Pero por qué? Es verdad que este chico, esta chica me dice, dame tiempo, yo quiero volver contigo, te extraño mucho, pero sin embargo no deja su casa, no deja su familia, no deja sus padres también. Es como que la suerte está ahí, como que la oportunidad está ahí, pero esta persona lo deja pasar. Por eso, a lo mejor tú me dices, Richard, me viene repitiendo esto, que quiere volver conmigo, me escribe que me extraña, que me ama, pero sin embargo no deja lo que tiene actualmente. Esta persona, cariño, lo noto como entre la espada y la pared. Lo noto como un poco inseguro, insegura, a pesar que tú le puedes abrir la puerta de tu casa otra vez, o de tu corazón también, mi querido Escorpio, pero sin embargo
no quiere entender, ¿vale? Está como, yo diría que está un poco confundido o confundida, o tiene presión Escorpio, ¿por qué no? A lo mejor tiene una presión, a lo mejor la familia, algo lo ata, etcétera, etcétera. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale lo que es un Leo, me sale Capricornio, me sale otra vez Leo, me sale Piscis o Acuario, uno más, y cierras con un Aries. Creo que te lo había dicho, ¿no? Aries y Tauro no ha salido, o ha salido, no sé. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Escorpio, ¿qué me quieren decir tus arcángeles? El arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, actúe ahora, corazón. Ha llegado el momento de que comprenda las razones de su indecisión actual. Puede que no se atreva a dar el paso por culpa de sus miedos y sus dudas. Esta es la señal que esperaba para mover ficha. Actúe ahora, mi querido Escorpio. Entonces, siento, mi querido Escorpio, que el universo entero, las energías te están diciendo, habla, conversa, acepta ese proyecto, hace ese viaje, renuncia a esa persona, pero siento que tú tienes miedo. Entonces, esta carta está vinculado para muchos de vosotros, porque aquí, mi querido Escorpio, hay una puerta de oportunidades, aquí hay oro, esta puerta es dorada, aquí está la llave. Otra cosa que tú estás tan centrado, tan centrada en tus problemas, en tus miedos, que no te das cuenta que aquí está tu suerte, Escorpio. Entonces, los ángeles, los arcángeles te dicen, Escorpio, la suerte está lo que es a tu favor. Solamente hace falta que tú deas el primer paso. Esto también puede estar relacionado, si tú me dices, Richard, hay una persona que me gusta, ¿tú crees que me rechace? Cariño, el no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí. Atrévete, cariño. ¿Qué puede pasar si te dice que no? Pues ya sabes la verdad. Entonces, pues pasas página, corazón, o no te rindas. El otro mensaje también. Richard, tengo una propuesta para un trabajo, para un proyecto. ¿Tú crees que voy a estar a la altura? Porque yo nunca he hecho esto. Cariño, el que no arriesga no gana. Nadie ha nacido sabiendo, mi querido Escorpio. ¿Tú crees, Richard, que si a lo mejor de repente yo me separo de ese hombre, de esa mujer, voy a tener otra oportunidad? Claro, cariño. Si tú ya no eres feliz en un lugar, tú tienes que prácticamente cerrar ese ciclo. Porque, cariño, si tú dices, Richard, lo hago por mis hijos, los hijos se dan cuenta del problema que está pasando y al final tus hijos van a repetir la misma historia, el mismo infierno que tú estás viviendo. No sé si lo sabes esto. ¿Has escuchado alguna vez los pecados de los padres lo pagan los hijos? ¿Por qué? Porque tú de repente, con el pretexto de que por mis hijos aguantas mucho sufrimiento, mucho conflicto con una persona, cariño. Y si tú me dices, Richard, ¿tú crees que si yo decido olvidar a esta persona que no puedo sacar de mi corazón, va a llegar otra persona? Claro que va a llegar. Pero mientras que tú no cierres ese ciclo, mientras que tú no te borres los fantasmas del pasado, todo se queda como está, mi querido Escorpio. ¿Cómo va a entrar algo nuevo en tu vida si todo tu hogar, todo tu mundo está con cosas viejas? No hay espacio. No hay espacio, Escorpio. Entonces, tienes que tomar esa decisión ya. Vamos a ver, mi querido Escorpio, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta del 7 de bastos. Siento que muchos de vosotros están lidiando con personas que son un poco como que siempre están batallando con algo, Escorpio. Como que siempre de repente vosotros terminan lo que es en discusiones, en líos, como que siempre quiere ganar. Tiene mucho carácter, ¿vale?
mucho carácter. No digo que sea bueno, no digo que sea malo, simplemente que estás con una persona que siempre está a la defensiva. Aunque tú seas una buena persona, siempre está a la defensiva. La carta también del as de copas. O esta persona, cariño, pues el mundo entero, equivocadamente, lo ha hecho creer que es especial. O de repente tu corazón lo has bajado al cielo de un solo golpe. Cariño, ¿vale? Ni bien lo conociste, yo qué sé, lo entregaste tu pureza, lo compraste regalitos, lo haces sentir en las nubes, te peleas con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, lo entregas todo, te sacrificas por este hombre, por esta mujer. Entonces esta persona, cariño, pues se siente en las nubes. Error, Escorpio. Error, cariño. El amor tiene que ser mutuo. Mutuo. Por eso se llama relación de pareja. Pero si tú siempre estás aportando el 100% y esta persona solamente te da migajas, ¿qué puedes esperar de él o de ella? Vamos a continuar. La carta también de la reina de bastos. Esta persona, cariño, nunca se arrepiente de lo que hace. No se arrepiente, corazón, ¿vale? Es una persona, pues, te vuelvo a decir, como que el mundo lo ha hecho creer que es especial. Y pues se lo ha creído, O tú lo has amoldeado así, mi querido Escorpio. Vamos a ver, yo te recomiendo que tomes una decisión, o si no, habla con esta persona y dile, o cambias, o simplemente esta situación no puede ir a más. Vamos a ver, los ángeles del amor que nos aconsejan. Los ángeles del amor, mi querido Escorpio, los ángeles del amor. Dice, filtreo, corazón, regale a los demás su energía desenfadada, mi querido Escorpio. Siento, corazón, que muchos de vosotros, posiblemente, por situaciones con relaciones pasadas, ha habido un cambio en tu personalidad. ¿Vale? Estás de repente un poco retraído, un poco retraída, tienes un poco de miedo, no estás siendo tú. En pocas palabras, ¿vale? Una persona te ha cambiado, cariño, o te está cambiando. Tú no puedes cambiar por amor, Escorpio, ni por nadie. Tú tienes que ser tú mismo, tú misma. Siento como que los demás dicen, ¿qué ha pasado con Escorpio? Que lo noto diferente. ¿Qué ha pasado que Escorpio ya no sonríe como antes? Ya no está de repente muy atrevido, muy atrevida. ¿Qué ha pasado, cariño? Cuéntame, corazón. Tienes que volver a ser el mismo de antes, ¿vale? Por último, también, mi querido Escorpio, siento que hay una persona que está coqueteando contigo. Siento que hay una persona que está jugando contigo, pero no lo tomes como algo negativo. Simplemente, corazón, pues, que está existiendo el coqueteo entre vosotros dos. Todavía no veo una relación formal, pero siento que están con ese juego del gato y el ratón, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Veo que esta persona últimamente está más entregado o entregada. Te habla más, está más receptivo, ha bajado la guardia. Pero, corazón, no te confíes. No te confíes. Puede ser de repente, físicamente está muy bien, piel morena, mulato o mulata, tiene tatuajes, cabello corto, puede ser que tenga un poco de barba, es una persona también un poco mental, un poco controlador o controladora, mi querido Escorpio. No baje la guardia, ¿vale? A pesar que esta persona puede ser que te diga cositas bonitas. La carta de la justicia posiblemente puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, especialmente lo que es un Libra, o muchos de vosotros, cariño, puede ser que esta persona ha bajado la guardia porque vosotros están lo que es en un trámite legal. Entonces, como no le conviene estar de malas contigo, pues entonces, cariño, ahora está más cariñoso o cariñosa. Puede ser que inclusive estás lidiando con personas de rasgos asiáticos. Siento que muchos de vosotros, cariño, te viene un compromiso formal. ¿Por qué? Porque esta carta está al costado de la carta de la justicia. Puede ser que inclusive esa persona que ha cambiado su carácter es porque ya lo huele de que hay otra persona que va a llegar en tu vida o otra persona ya está en tu vida. Mi querido Escorpio, te quiero, corazón. Gracias por tu apoyo y hasta la vista. Un besote, cariño. Estás dentro de los 5 mejores del zodiaco, lo que es en mi canal. Te quiero, Escorpio. Hasta la vista y sé feliz.